Yo pues trabajo de una manera híbrida, es decir, atiendo tanto presencial como en línea, pero definitivamente en los últimos 2 años me he movido muchísimo más a la parte en línea, simplemente porque es mucho más práctico tanto para mí como mis pacientes. Y pues esta herramienta que encontré en Avena me ha permitido pues seguirme expandiendo de esa manera y poder atender en línea, o cuando lo tengo que hacer presencial, pues también puedo utilizar la misma herramienta en ambos tipos de pacientes. Y pues creo que lo que comentó Javier de que hay muchos tipos de herramientas que como nutriólogos nos sirven para solucionar temas de la consulta. Como nutriólogos nosotros, especialmente los que nos dedicamos a la consulta privada, pues tenemos varios problemas en cuanto a que somos una persona muchas veces, especialmente cuando vamos empezando, pero tenemos que hacernos cargo tanto de la atención del paciente, como la agenda, como los cobros, como el seguimiento, o sea, un montón de diferentes puntos que sí se vuelve pues complicado cuando solo somos una persona, y si quieres integrar a más personas al equipo, pues termina siendo un problema también de costos. Entonces, sin duda, al empezar a yo buscar herramientas, encontré en esta una solución pues que me resolvía diferentes problemas. Porque cuando yo empecé justamente a buscar softwares o soluciones para mi consulta, encontré muchas opciones, pero a mi parecer muchas que ofrecían pues básicamente lo mismo. Entonces muchas que, está pues el expediente electrónico, o acá puedes, no sé, llenar una frecuencia de consumo, cosas como muy enfocadas en la parte de la consulta como tal. Y lo que me di cuenta yo es que esa parte de la consulta, del llenado de expediente, de antropometría, realmente no era algo que a mí me causara problemas. O sea, yo esa parte pues ya la tenía básicamente dominada, manejada, no era un issue para mí, la parte esa de la consulta. Más bien para mí era un problema la parte como de la agenda, de los cobros. Y también me di cuenta que una parte principal de la experiencia que tiene el paciente o el cliente es, una vez que se va de tu consultorio, para nosotros los nutriólogos muchas veces ahí acaba como pues sí, este proceso con ese paciente, pero el paciente apenas está iniciando el proceso contigo. Entonces, como nutriólogos le damos muchísimo énfasis a que la experiencia en la consulta sea excelente, pero se nos olvida un poquito la parte, ok, ¿qué pasa después? Entonces, con Avena yo también encontré una solución. Ok, después de que se va del consultorio, yo le puedo seguir dando seguimiento a mi paciente. El paciente puede seguir encontrándole valor mediante una herramienta que le doy yo, que es una aplicación móvil. Y es una herramienta porque también encontré otras herramientas que me ofrecían aplicaciones, pero realmente el énfasis se notaba que no era en la aplicación. Entonces yo se la ofrecía a mis pacientes y realmente los pacientes ni siquiera lo utilizaban porque no eran sencillas, no eran prácticas para ellos. Entonces terminaba volviendo siempre a la misma de, bueno, darle el menú en una hojita y que se la lleve, y regresaba a lo mismo. Entonces yo quiero que esta plática les sirva para darse cuenta que al momento de buscar herramientas para su consultorio, encuentren primero cuáles son esos puntos que a ustedes les causan conflicto, les causa un dolor, y sobre eso elijan herramientas que le ayuden a solucionar eso. Entonces, para mí, como les comentaba, era el tema de los cobros, que Javier pues lo comentó hace ratito. A mí esa parte de cobros en línea y poder implementar este tipo de cosas me ayudó muchísimo. La parte también de darle un valor agregado al paciente y para darle seguimiento, que lo encontré por medio de la app. Y también la parte que yo creo que la principal, que a mí me causaba un dolor de cabeza y creo que a muchos nutriólogos igual, era la parte de la asignación de menús que fueran personalizados, que fueran atractivos, pero que no me tardara a mí 5 horas hacer cada plan y cada personalización para cada paciente. Entonces, mediante les vaya enseñando esta herramienta, pues les voy a ir enfatizando pues por qué es que yo me
me decidí por esta herramienta y pues la llevo utilizando mucho tiempo, la utilizo con todos mis pacientes, tanto presenciales como en línea, y pues espero que ustedes también le encuentren ese valor. Entonces les voy a compartir mi pantalla y básicamente Avena cuenta con pues 2 herramientas, por decirlo así. Está la aplicación móvil, que es pues tal cual una app que ustedes como nutriólogos lo pueden tener en el celular, pero es principalmente para que se lo den a sus pacientes. Y luego está una parte que es en línea, que es la parte donde ustedes van a asignar planes. Entonces voy a comenzar enseñándoles la parte de la aplicación móvil. Entonces voy a compartir mi pantalla y mi teléfono. Creo que ahí ya lo pueden ver. Entonces, básicamente lo que están viendo en la pantalla es la app del celular, la que ustedes le pueden compartir a sus pacientes, y a mí me encanta porque realmente le da muchísimo valor a mi consulta, y el paciente durante esa semana o 2 semanas o 3 semanas que yo no lo estoy viendo en el consultorio o no lo estoy viendo pues en su cita de revisión, el paciente puede seguirle encontrando valor pues a seguir regresando conmigo. Entonces, básicamente, en la aplicación, pues van a ver que hay diferentes secciones. Ahorita estamos en la de dieta. La mía está en inglés, pero lo pueden configurar en español. Y básicamente, en la parte de arriba ven los días de la semana. Entonces, ahí puede el paciente ir organizando su dieta por día de semana. Y pues viene por tiempo de comida. Entonces, muy sencillo, desayunos, y las opciones que le salen son las opciones que tú como nutriólogo le dejas. Snacks, si es que le quieres dejar alguna colación. Si no le dejas, pues no aparece nada. Y pues así se van dividiendo los tiempos de comida. Entonces, por ejemplo, el paciente le pica aquí a seleccionar receta. Le aparecen pues las opciones que tú le dejaste. Entonces, básicamente es como un menú, pero en la aplicación. Entonces, el paciente elige una receta. Si ven acá también hay manos donde pueden ponerle o que le gusta o que no le gusta la receta, y eso a ti te aparece en el panel. Ahorita les voy a enseñar cómo aparece eso. Entonces, por ejemplo, selecciona el paciente esta receta, ahí le aparece pues los ingredientes. El paciente también puede cambiar ingredientes de manera dinámica en la aplicación. Entonces, por ejemplo, esta receta es un sándwich y viene con pan, pero el paciente, por ejemplo, puede cambiar y buscar algún otro ingrediente, pues se fijarán ustedes que son dentro del mismo grupo de cereales, o el paciente puede buscar acá, no sé, tortilla, para cambiar su ingrediente, y ahí automáticamente se modifica pues el ingrediente y el tamaño de la porción. Y de esa manera es muy práctico para que el paciente pues o siga el menú tal cual, se vuelve muy flexible, y sabemos que todo esto, la flexibilidad y el hecho de que se acople al gusto del paciente, aumenta muchísimo el apego a la dieta, y el apego al fin de cuentas se traduce en resultados y que el paciente esté contento y que siga regresando con nosotros. Entonces, bueno, acá viene la preparación abajo de la receta. Y también vienen recomendaciones. Estos son otros de mis pacientes que suben sus recetas, entonces también es como interactivo para los pacientes. Y si se fijan, arriba de las recetas, entonces acá viene el menú, pero arriba dice porciones. Entonces, si ustedes más bien se manejan por equivalentes o porciones en lugar de menú, entonces le pican acá y el paciente le aparecen simplemente las porciones asignadas para ese tiempo de comida, y de la misma manera elige qué es lo que quiere comer. Entonces, no sé, pollo, y ahí le aparece, y automáticamente le calcula cuál es la porción indicada, y así va eligiendo pues su propia receta. Entonces es muy sencillo. Y le aparecen también recomendaciones generales al paciente. Estas las dejé yo, pero cada nutriólogo las configura según las recomendaciones que quiera para ese paciente. Y el paciente también puede seleccionar recetas. Entonces, por ejemplo, si yo le pico acá, seleccionar recetas, yo elijo qué días de la semana
quiero esa receta, entonces le voy a picar a martes, jueves y sábado. Cuando el paciente le pica guardar, acá ven que el martes, el jueves y el sábado le aparece esa receta que seleccioné y para el viernes puede seleccionar otra receta. Entonces, pues de esa manera puede ir organizando su semana. Y al seleccionar recetas, en la parte superior, en la esquina, ven que hay un carrito de compras. Ahí se va generando pues una lista de compras para el paciente, que también pues eso es un valor agregado y el paciente le quita problemas. También pues le aparece, le puedes poner ejercicio. Esta es una rutina pues que le asigné yo. Y hay una sección de chat en donde los pacientes pueden estar en comunicación contigo y tú como nutriólogo, cuando descargas la aplicación, también la puedes tener ahí para estar en comunicación con tus pacientes sin necesidad de estar contestando en WhatsApp, porque de repente se vuelve incómodo que los pacientes todo el día te escriban en WhatsApp y tal vez, o sea, es más profesional tener una sección donde estás en contacto con ellos, que ellos sientan la confianza de escribirte cuando lo necesiten, pero pues es una herramienta ahora sí profesional. Y hay una sección también de comunidad en donde tus pacientes pueden entre ellos compartir recetas, compartir motivación, su propio progreso. Puedes ahí crear retos o grupos especiales para cierto tipo de pacientes, etcétera. Entonces, bueno, esta es la parte de la aplicación móvil, que es principalmente, como les decía, para los pacientes. Pero también como nutriólogo nos sirve para visualizar cómo es que nuestros pacientes ven el plan, estar en contacto con ellos y también yo podría, si lo necesito, buscar alguno de mis pacientes aquí o ver pues cuál es la dieta que le asigné si tengo que pues contestar algo rápido, pero la app es principalmente para el paciente. Y ahora, espero que sigan viendo mi pantalla. Esta, la que están viendo ahorita, es la versión en línea, que ahora sí este es el software que sirve para la asignación de planes. Entonces es la misma Avena, nada más versión móvil y versión en línea. Y acá, como pueden ver, hay diferentes pues, secciones. Si ven aquí del lado izquierdo, hay una sección de perfil donde yo configuro pues mi propio perfil, mi nombre, mi logo, mis precios, todo lo que comentaba Javier de los pagos lo hago ahí, mis especialidades, demás. Mis pacientes, que ahorita les voy a enseñar, el chat es donde estamos ahorita para estar en comunicación con los pacientes. Yo me manejo muchísimo por el chat. Básicamente yo no hago videoconferencias y demás, pero si lo quisieran hacer, pueden hacer una videollamada. Esto de nota de voz yo lo utilizo muchísimo. Puedes mandar imágenes también como apoyo para material educativo, lo que sea. Y pues también hay una sección de recetas, de mi agenda, mis plantillas, donde puedo crear plantillas para ciertos tipos de pacientes y ejercicio. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte de asignación de plan, que es como la más importante para que si deciden probarla, esta es la que más van a necesitar saber cómo funciona. Entonces, acá ustedes buscan por nombre a sus pacientes o por mail. Si apenas la van a usar, le pican aquí a agregar paciente y agregan, pues, ya sea un paciente real o un paciente de prueba para probarlo. Pero básicamente les aparece su paciente y de este lado aparecen diferentes botones. Entonces, esta es de enviar un mensaje, les aparece el mismo chat que les acabo de mostrar. La parte de la agenda donde yo veo el calendario solo para este paciente. Entonces, este paciente, por ejemplo, tuvo una revisión el día de hoy, me notifica pues cuando actualizo medidas y revisiones pasadas, o si yo le quiero agendar una nueva revisión, pues lo puedo hacer acá. Y en esta sección puedo ver el expediente del paciente. Entonces, esta parte de expediente difiere también un poco de otras herramientas, porque esta aplicación, o más bien esta herramienta, está muy enfocada en atención en línea. Entonces, si tú no ves al paciente en presencial, o sea, ni siquiera la primera vez, de todas maneras puedes
atenderlo utilizando la aplicación. Entonces tú al crear tu cuenta, le mandas una invitación, sea por mail o por WhatsApp o por donde tú quieras, y el paciente al descargar la aplicación le aparece para que empiece a llenar su expediente. Entonces, por ejemplo, yo esto lo utilizo para mis pacientes en línea 100%, pues ellos llenan su expediente y ya que lo terminan de llenar, a mí me notifica que ya pues lo llenaron y yo entro a verlos. Pero también para los pacientes que yo veo en presencial, yo de todas maneras les mando su invitación desde antes para que yo al verlos en la consulta, yo ya tengo llenado su información. Entonces, esta también es una manera de hacer la consulta más eficiente y pues yo ya saltarme ese proceso de tener que preguntarles un montón de cosas que ellos mismos podrían llenar desde el inicio. De todas maneras, si quiero hacerlo un poquito más tradicional, yo puedo también llenar toda la información manualmente, si es que lo quiero hacer así. Aquí hay un botón azul que dice modificar información. Entonces le pico acá y pues ahí lo lleno yo manualmente. Pero si no, pues como yo lo recomiendo es que el paciente lo llene y ya te saltas tú eso. Entonces, en la historia clínica vienen datos muy básicos, nombre, edad, género, cuál es su objetivo, algún detalle en específico de ese objetivo, ocupación, enfermedades, alergias, medicamentos y algún comentario extra para su dieta. Luego en la parte de antropometría, esto también es una parte muy práctica para las consultas en línea, que ahorita pues básicamente a mí me han salvado ahorita que estamos pues confinados y que necesitamos seguir atendiendo pacientes. Esta parte es súper práctica porque por medio de ciertas medidas muy básicas que el paciente puede tomar en su casa con una cinta métrica, o sea, abdomen, cadera y cuello, junto con talla y peso, podemos calcular el porcentaje de grasa a través de una fórmula que es la de Hodgson y Becker. Entonces, de esta manera, los pacientes, aún sin verlos en la consulta, podemos tener de manera confiable pues un estimado del porcentaje de grasa. Y cuando yo lo he comparado con la bioimpedancia en el consultorio, básicamente difiere entre 2 y 4%. Entonces, realmente es bastante confiable y pues es una manera muy práctica para que el paciente lo pueda ir haciendo en su casa. Simplemente nosotros le explicamos cómo tomarse la medida. De hecho, en la aplicación le aparece también una imagen y una explicación de dónde tomarla. Yo de todas maneras se los explico para estar seguros. Les digo pues que lo hagan en ayunas, que lo hagan siempre en el mismo lugar, etcétera. Pero pues esto nos permite también ver el seguimiento del paciente aun cuando no los vemos en presencial. Luego la parte de hábitos. Es una especie de frecuencia de consumo que también nos permite de manera muy práctica poderle personalizar a sus gustos su plan de alimentación. Entonces les pregunta cuántos tiempos de comida suelen hacer, preferencias tanto de comidas fuertes como snacks o si quieren o no snacks, y pues qué come, qué suele comer. También si toma alcohol, suplementos, marca del suplemento, etcétera, y el horario en el que lo consume. Entonces, le repito, esto lo llena el paciente o lo puedo modificar yo manualmente. Una sección de ejercicio muy básica de lo que hacen y en la parte de historial, aquí es donde esta es la parte que me sirve para los pacientes subsecuentes. Entonces, cada vez que un paciente actualiza su peso y sus medidas, me aparece aquí. Y aparte, al paciente le pide llenar un cuestionario subsecuente que me permite a mí saber cómo le fue. Entonces, si tuvo hambre, si tuvo estreñimiento, inflamación, ansiedad, cuántas veces por semana hizo ejercicio, cómo fuera, si tomó agua, o sea, cosas muy específicas. De todas maneras, yo al paciente le pregunto en el chat, pues, un poquito más para saber cómo le fue. Pero hay pacientes que ni siquiera les gusta hablar mucho o si no empatan los horarios donde ellos trabajan todo el día y no te pueden estar contestando. De todas maneras, yo con esta información es suficiente para yo hacerle los cambios necesarios. Y en el historial, pues así se va viendo. El paciente va actualizando, por ejemplo, peso, el porcentaje de grasa, las medidas, y el paciente también puede ingresar fotos si desea hacerlo. Y estas fotos pues son nada más para el nutriólogo, solo el nutriólogo las ve, son privadas.
Y pues acá un historial que nos dice datos muy específicos del plan, cuántas calorías fue y la distribución como para yo poder también interpretar esos resultados o entender qué es lo que debo de hacer. Si yo lo estoy haciendo en el consultorio, al yo modificar acá los datos antropométricos, entonces automáticamente en el historial se me modifican también, si es que lo estoy haciendo en presencial. Y la parte de notas es para yo poner todo aquello que no quiero que se me pase. Aquí les pongo qué tipo de rutinas les doy o si me mando estudios o no. Este tipo de información extra la pongo en las notas. Y ya por último está el botón de asignar plan. Entonces ya sea un plan por primera vez en un paciente nuevo o un plan subsecuente que le voy a cambiar, es el mismo botón. Entonces básicamente verán que esta herramienta consta de 3 pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Y el paso 1 básicamente es el dietocálculo. Entonces abajo del nombre, justo abajo viene el expediente del paciente, que es el que acabamos de ver. Entonces si quiero pues volver a revisarlo o modificar algo, pues lo hago aquí. Pero básicamente es eso, asignar las calorías de su dieta. Aquí está pues el get. Yo puedo modificar manualmente el factor de actividad física dependiendo de lo que me contestó. Modifico también manualmente calorías, por ejemplo. Y puedo cambiar los macros. Entonces lo puedo hacer así uno por uno o lo puedo borrar y aquí me va diciendo en rojo cuánto falta. Entonces me falta 44.6%. Aquí vemos los gramos de proteína por kilo de peso para estar dentro del rango adecuado. Y realmente en el paso 1 no hay nada del otro mundo, es lo que todos los nutriólogos conocemos, es pues cálculo, el dietocálculo básicamente. Y lo único diferente en el paso 1 es que hay la opción de plantilla, de seleccionar una plantilla. Entonces acá me da opciones de elegir, básicamente son plantillas donde ya están de ciertas calorías o de cierto tipo de desayunos, o perdón, de cierto tipo de platillos como desayuno fuerte y cena fuerte o yogurt y smoothies. O también puedo buscar por palabras claves como vegetariano, para buscar una plantilla vegetariana, o no sé, algo keto, o vegano. O sea, dependiendo de lo que yo teclee, pues puedo ir encontrando diferentes plantillas. Pero eso solo es un machote. Yo lo puedo hacer todo manualmente, como les acabo de mostrar. Entonces, ese es el paso 1. En el paso 2, básicamente, lo que hago es elegir grupos de alimentos para completar mi dietocálculo. Entonces, este cuadro que están viendo acá se mueve y me indica cuando mi dieta, o sea, la distribución real que yo seleccioné ya pues empata con el dietocálculo. Entonces, básicamente acá, pues como le subí calorías, pues les subo a mis porciones, ya que sale en verde es que ya empató y si sale en rojo es que me pasé. Entonces simplemente le voy subiendo. Si esta es una dieta este es un paciente que ya le había asignado un plan, por eso salen pues estas partes llenas, pero en un paciente de primera vez pues tendrían que hacerlo desde cero e ir subiendo hasta que ya pues les cuadra. Entonces ya mi distribución real me empató con el dietocálculo, todo está en verde. Si yo le pico aquí a ajustar, nada más es, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo le quiero dejar más grasa a este paciente. Ahorita en realidad es de 1.646 mi dieta. No me importa que mi dietocálculo sea de 1.600, le pico a ajustar y de esa manera pues esto cuadra y no me tengo que regresar al paso 1 a ajustar acá las calorías y la distribución de macros. Simplemente lo hago desde el paso 2 según la distribución de porciones que yo elija. Y entonces el paso 2 también muy sencillo. Y el paso 3, aquí es donde hay herramientas diferentes a otro tipo de softwares de nutrición. Entonces básicamente en el paso 3, lo primero que vemos son restricciones. Entonces estas restricciones se ponen de manera automática según lo que llena el paciente en su historia clínica. Entonces este paciente, por ejemplo, tiene restricción calabaza y toronja.
Si nos vamos a ver el expediente, que lo puedo ver en cualquiera de los 3 pasos, si nos vamos a lo que él no come, aquí dice calabaza y toronja. Por eso están esas restricciones. Este paciente, por ejemplo, en enfermedades no puso nada más que sobrepeso, pero a lo mejor se hubiera puesto que tiene diabetes o tiene, no sé, el colesterol elevado, saldrían otro tipo de restricciones acá. De todas maneras, estas restricciones yo las puedo quitar manualmente, picándole aquí a esta X, o las puedo agregar manualmente. Por ejemplo, si este es un paciente, no sé, que yo sé que es intolerante al gluten, entonces yo puedo teclear, por ejemplo, pan e irle restringiendo todos aquellos ingredientes pues, que no puede comer manualmente. Entonces, de esa manera, si recuerdan en la aplicación, el paciente podía intercambiar ingredientes, pero si yo se la restringo aquí, al paciente ni siquiera le va a aparecer esa opción de intercambio entre sus equivalentes. Entonces, de esa manera yo puedo controlar si hay algún ingrediente que por alguna patología o por el tipo de dieta que le están dejando no puede consumir. Desde aquí se la restringo. Y bueno, esa es la parte de restricciones. Luego, si sigo hacia abajo, vemos que nos aparecen los tiempos de comida y los grupos de alimentos, y lo que yo debo de hacer es asignar los grupos de alimentos hasta que todo me salga en verde. Cuando ya está en verde es que, o sea, ya completé las porciones que hice en el paso anterior. Y al lado de cada tiempo de comida hay un número. Entonces, este número lo que me indica son las recetas seleccionadas para ese tiempo de comida. Entonces, en este caso, son estas. Y las recetas que yo puedo elegir nunca van a tener estas restricciones. Entonces, si yo quiero que ahora me parezcan recetas con pan, tendría que borrar aquí para que al momento de buscar recetas tenga esas opciones. Pero es muy importante que al momento de ustedes asignar el plan, se fijen que estén seleccionadas recetas, porque de otra manera el paciente en la aplicación o no va a ver nada o va a ver demasiadas opciones que hasta se va a hacer bolas. Entonces, y aparte que el plan queremos que sea lo que cada nutriólogo elija para su paciente. Entonces, acá puedo ver que hay 4 recetas seleccionadas, aquí hay 7, 7, 8 y 5. Y si yo le pico a ver recetas, ahí voy a tener la opción de o quitar recetas seleccionadas o elegir otras. Entonces, aquí me aparecen pues diferentes recetas. Si yo les sigo dando a ver más recetas, voy a ver una infinidad de recetas. Realmente, esta es otra de las ventajas de este software. Hay muchísimas herramientas de donde yo puedo elegir. Y lo otro que pues quiero que se fijen es que esta, por ejemplo, son recetas para el desayuno. Sin embargo, las opciones que yo tengo acá no solo son de desayuno. A mí me parecen recetas de ceviche peruano, taquitos al pastor, ensalada hawaiana, ensalada rachera. O sea, no necesariamente son recetas del desayuno, y esto es porque pues cada nutriólogo tiene la opción de elegir las recetas que quiere para sus pacientes. Si yo por alguna razón quiero que mi paciente coma pescado al desayuno, o porque el paciente por sus gustos le gusta comer eso, está perfecto y lo puede hacer. Entonces, si yo no selecciono recetas para mi paciente, a lo mejor al paciente le van a salir este tipo de recetas que tal vez pues no son las apropiadas para ese tiempo de comida. Y de este lado yo puedo ver que hay 4 recetas seleccionadas, las puedo filtrar de hecho, para ir viendo cuáles son esas recetas que están seleccionadas y pues ir eligiendo otras para el paciente. Entonces, de esta manera, si se fijan, en cuanto yo pongo el cursor encima de una receta, hay un botoncito aquí que si le pico, ya me dice que está seleccionada la receta, o puedo picar la receta y en esta parte donde me dice cuáles son los ingredientes y la preparación, aquí también puedo seleccionar la receta. Y aquí se van sumando las recetas que ya seleccioné. Y acá hay un número en las recetas. Cuando aparece un número, esto lo que me indica es que esa receta ya fue asignada a ese paciente en otro plan. Entonces, de esta manera yo evito estarle asignando las mismas recetas y más bien le doy variedad al paciente.
Y en este botón puedo ver cuándo fue la última vez que asigné esa receta. Entonces esto simplemente me evita estarle repitiendo recetas. Y cuando el paciente selecciona que le gusta o no le gusta una receta, también aquí me aparece esa indicación para no estarle dejando cosas que el paciente no le gusta. Si esto, por ejemplo, fuera un paciente que le quiero cambiar todo el plan, si le pico acá, las voy a deseleccionar todas para empezar ahora sí a elegir desde cero cuáles son esas recetas. También una herramienta muy padre es que yo puedo buscar y filtrar recetas ya sea por ingrediente o por tipo de platillo para que sea más fácil para mí encontrar aquellas recetas que son las que yo quiero. Entonces, por ejemplo, estas recetas para el desayuno, yo podría buscar acá, por ejemplo, huevo, para que solo me aparezcan las recetas que contengan huevo. Entonces, de esa manera ya me quito todas las que pues tal vez no quiero y voy eligiendo ahora sí las opciones que tengo pues con huevo. O también, como les decía, puedo buscar por tipo de recetas. Entonces, no sé, quesadilla, por ejemplo. Y ahí me aparecen las opciones. Si yo busco, por ejemplo, creo que toronja era una de los ingredientes restringidos. Si yo busco toronja, pues lo quité aquí, por eso me aparece, pero si hubiera sido la restricción, no me aparecerían recetas con ese ingrediente específicamente. Entonces, pues puedo buscar ya sea por ingrediente o por tipo de receta. Nada más cuiden la manera que se escribe. Por ejemplo, si yo pongo quesadillas con S, a lo mejor no van a ser las mismas recetas que si solo le pongo quesadilla con una S. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, básicamente, el objetivo es que todo salga en verde. Entonces, voy subiendo porciones hasta que acá del lado izquierdo me cuadren mis grupos. Si me paso, me sale en rojo. Y ya que tengo recetas seleccionadas, esta cantidad es la que ustedes elijan. Yo generalmente a mis pacientes les dejo entre 7, 8 y 9 recetas, pero pueden dejar las que ustedes quieran. Y pueden cambiar el horario en que se come esa comida. Entonces les aparece cuál fue el horario que el paciente seleccionó y ustedes deciden si lo dejan en ese horario o si se lo cambian. Y abajo viene una sección de recomendaciones. Entonces, en esta sección, primero vienen generales y también por tiempo de comida. Entonces, en las generales yo les pongo recomendaciones, pues ahora sí que sería lo que les diría en el consultorio o algo que quiero que tengan en mente. Entonces, generalmente les pongo qué deben de evitar, cuánta agua tomar, qué bebidas pueden utilizar o qué ingredientes pueden agregar adicionales. Pero acá esto se puede modificar, o sea, ustedes literalmente teclean o quitan o ponen lo que ustedes quieran. Y en las recomendaciones específicas, acá ponen cosas que solo quieren que les aparezcan en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, yo suelo utilizar esta sección para dejarles, no sé, por ejemplo, puedes acompañar la comida con sopa de verdura y ensalada verde. O antes del desayuno, tomar suplemento X. O, no sé, para ciertas marcas. Entonces, en las colaciones usa crema de cacahuate marca tal. Y al momento del paciente ver la receta de ese tiempo de comida específico, le va a aparecer esa recomendación. Entonces, si se fijan acá en el desayuno, en mis recetas me va a aparecer la recomendación que yo les pongo. Entonces eso es muy útil para pues esa información extra que le queremos dar a nuestros pacientes. Y pues la sección de ejercicios, si le quieren poner algo, pues ahí también es donde se lo pueden poner. Y básicamente de manera muy general así es como funciona esta herramienta. Ya tiene recetas precargadas como pudieron ver. Las recetas que aparecen están totalmente ligadas a la distribución que ustedes elijan. Entonces, por ejemplo, estas recetas que tenemos acá
pues están determinadas por estas porciones que están asignadas. Si yo aquí le cambio la distribución, van a ver que me van a aparecer otra selección de recetas. Acá le tengo que poner limpiar para que se quite lo de las quesadillas. Y me van a aparecer ahora sí que otras recetas de las cuales yo puedo elegir. Entonces realmente no se van a acabar las recetas, son muchísimas, muchísimas las que están en el software ya precargadas. Pero si ven que para un tipo de distribución ya pues se les están agotando, mi recomendación es muévele poquito en la distribución. Quítale esta fruta, pónsela aquí y ponle la verdura. Y así jugando con las distribuciones, nos aparecen muchísimas recetas porque los nutriólogos solemos clavarnos casi siempre en las mismas distribuciones. Y pues eso, jueguen con las distribuciones. Si por algo hay recetas que ustedes usan de manera muy específica en su consulta, también en esta sección de mis recetas, yo puedo crear mis propias recetas y me faltó enseñarles cómo asignar el plan. Entonces, bueno, ya está todo elegido, todo pues seleccionado. El último paso es picarle aquí, asignar plan al paciente. Elijo cuándo va a ser su cita de revisión. Ahí se le notifica tanto al paciente como a ti como nutriólogo cuándo es que le toca esa cita de revisión. Acá le voy a poner cancelar para no moverle nada al paciente. Pero también aquí hay un botón de previsualizar. Entonces, antes de asignar un plan, yo puedo previsualizar en mi aplicación cómo es que el paciente lo va a ver. Entonces, si le pico ahí, automáticamente a mí me va a aparecer en mi app, lo puedo revisar y ya que veo cómo le sale, ya se lo asigno. Al picarle asignar, automáticamente al paciente le aparece y una vez asignado el plan, si yo aparte le quiero dejar el plan en PDF, por ejemplo en el consultorio quiero que se vaya con su hojita, o es un paciente que tal vez no utiliza tanto el celular y lo quiere en físico o que alguien más le cocina, lo puedo hacer utilizando este botón de aquí, guardar plan como PDF, entonces ahí lo descargo. Y que más acá está el historial de planes, entonces acá elijo, pues más bien puedo ver cuáles los planes que le asigné en otros momentos y cuáles fueron esas recetas. Y al lado del nombre, por último, puedo copiar y pegar planes. Entonces, para lo que me sirve muchísimo esto es, por ejemplo, ok, a Antonio le asigné una dieta de 1800 calorías y esta distribución y lo copio. Y luego a otro paciente, por ejemplo a este, le pico aquí a asignar plan. Le voy a pegar el mismo, bueno, este de coincidencia también era de 1800 calorías, pero fíjense en la distribución. Este paciente tenía 45, 25 y 30 de distribución. Al yo picarle acá, pegar plan de Antonio Sáenz, automáticamente le pego y se me actualiza al plan que tiene él. Entonces yo de esta manera puedo utilizar pues machotes de otros pacientes para cambiarle el plan a nuevos pacientes y simplemente aquí cambiarle un poquito las porciones, quitarle recetas, ponerle otras, pero es una manera de hacer la consulta más eficiente y no tener que empezar de cero. Y lo otro también es lo de las plantillas. Entonces, por ejemplo, si yo elijo, acá fíjense, es una dieta de 1800 calorías, pero si yo elijo una de 1200, ya automáticamente están las calorías, una distribución, las porciones asignadas y las recetas seleccionadas para yo simplemente, si estoy conforme con esa selección de recetas, le pico asignar y de manera muy, muy, muy rápida puedo pues atender a muchos pacientes. Entonces, bueno, aquí es cuestión de que si les interesa la herramienta, la prueben, hagan pruebas ya sea con sus pacientes reales o con un paciente de prueba con ustedes mismos para que le entiendan a la herramienta y una vez que la agarran van a ver que es muy, muy, muy práctico para poder asignar planes, ya sea en línea o en presencial.